diputado Aristides Crespo reinaugura el palco de prensa para los periodistas que cubren la fuente legislativa, el cual tuvo un costo de 60,000 quetzales. Esta mañana hemos dispuesto informarles además abrir de nuevo el palco de prensa del Congreso de la República, luego de algunos meses que estuvo cerrado porque se estaba remodelando. Pero el día de hoy vamos a proceder a habilitarlo para que ustedes vuelvan a utilizar el lugar que tradicionalmente el Congreso ha tenido, como es este palco. Así que esperamos que ustedes tengan una mejor comodidad para que puedan realizar el trabajo periodístico de la mejor manera. El propósito realmente de nosotros al poner los ojos en este lugar es efectivamente eso, de que la prensa tenga un lugar donde pueda hacer su trabajo cómodamente. El Congreso de la República no tiene muchos espacios, ustedes lo saben, de tal manera que lo único que hicimos fue quitar algunas cabinas radiofónicas que estaban al fondo y que no estaban cumpliendo su labor o su misión, y además cambiar las butacas que ahora tienen ustedes, que van a sentirse un poco más cómodos. De todas maneras el espacio sigue siendo el mismo y esperamos que ustedes puedan hacer su trabajo con mayor efectividad. La pregunta del caso, ¿cuál fue el costo? Alrededor de unos 60,000 quetzales costó. Esto no es, creo que no es mucho, porque lo que estamos haciendo es poner ahí el valor de las butacas y algunos accesorios, pero hay mano de obra del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene trabajadores aquí, y entonces eso no se incluye dentro del costo, solo que efectivamente salió de la tesorería del Congreso.